Todo el mundo, cuando se sienta a ver una película, busca les mellores asitias nes llistes o les más taquilleres. Pero no en todo el cine y asina. Hoy vamos a explorar una parte del mundo cinematográfico que probablemente te faiga querer tirar el mando contra la pantalla. Estes son les 5 peores películas de los últimos años. Cats, adaptación del musical de Andrew Weber. La trama xira alrededor de una tribu de gatos, los gélicos, que se axunten para decidir cuál d'ellos va a renacer nuna nueva existencia. Esta película cunta con 2,8 sobre 10 en IMDb, y ye que al so mal diseño de producción y al so errático CGI, súmase l'efecto del valle inquietante que produce al espectador. Según la teoría del valle inquietante, las representaciones artificiales que parecen casi humanes provoquen una respuesta emocional negativa en quien les recibe. Birdemic, una horda de pájaros mutantes baja sobre la ciudad de Half Moon Bay, California. Dos ciudadanos intenten luchar mientras el número de muertos va en aumento. Ya el mismo tráiler de la película ye malo de digerir, y ye que, aunque la propia película no se tome en serio a sí misma, Birdemic probablemente conságrase como la cinta con peores efectos visuales de la historia. Eso sí, pa una tarde en tecollacios de xuru que sirve pa echarse unes rises. Killer Sofa. Un sofá reclinable asesín namórase de una moza y empieza a cometer crímenes pasionales. Sobre esta premisa llanzárase en 2019 este filme, que magar de la sorrisible trama presume de un diseño de producción decente y intenta atar al autor de otros títulos de serie B, aunque acaba siendo una película que verías una tarde de domingo en sin na que faer. 365 días. Laura y una directora de ventes, exitosa en el trabajo pero un tanto aburrida en el amor, decide viajar col so mozu y un grupo de amigos a Sicilia, pero allí cruciase con Massimo Toricelli, quien acaba de heredar un negocio familiar. Decidió a quedarse con ella, Máximo enciérrala mientras 365 días para que se enamore de él. No creo que faiga falta comentar mucho más. El que yendo la sinopsis tenga interés en vela, tendría que replantearse ciertas cosas. 116 minutos llenos de estereotipos, misoginia y torpeza argumental a los que Netflix no debería de poner ni un céntimo. Velocipastor. Después de perder a los sos padres, un sacerdote viaja a China, donde hereda una misteriosa habilidad que deja convertirse en un dinosaurio. Una prostituta convéncelo para usar este poder para luchar contra el crimen. Y ninjas. Otra película que sorprende por ser capaz de llegar a producirse con una premisa tan absurda. Aunque, a diferencia de Killer Sofa, el fechu de apostar por la absurdez y no tomas en serio la so propia existencia fae que llegue a ser la cinta más decente de la lista. No vos voy a mentir, a mí tiene un punto que no me llega a disgustar del todo. Bien sea por diversión o porque te gusten los retos, si viste de alguna de estas películas, déxanos en los comentarios les tos impresiones. Quién sabe, igual a ti si te gustó de alguna de ellas. Nos vémonos en el próximo capítulo.